presenta wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por www.wowmx.tv en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un programa muy especial que hace referencia al tema del chamanismo, que es uno de los temas que habíamos dejado pues, pasar mucho tiempo y nos lo habían pedido y no habíamos tenido la oportunidad de conocer a alguien pues, realmente extraordinario que nos va a abrir los ojos sobre este tema que suele pensarse de un modo muy superficial, como el chamán, como el médico brujo, ¿verdad? Un hechicero, pero vamos a ver que el chamanismo pues, va más allá de ello y por eso se ha titulado el tema Chamanismo, un camino a la espiritualidad moderna. Y para tratar este tema, pues tenemos el privilegio que esté con nosotros una persona excepcional, una chamana, loto resplandeciente. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. A mí también me da mucho gusto estar contigo y compartir con tu audiencia este tema que para mí es súper apasionante. Sí, claro que sí. Y bueno, pues vamos a iniciar con la presentación. Tenemos buen tiempo para verla con calma. Siempre el tiempo nos apresura, pero creo que sí nos va a alcanzar muy bien. Aquí tenemos, esperemos que se pueda ver bien. Sí. Es que no quiere poner la pantalla completa. Presentación. Ahora sí ya se ve en pantalla completa. Sí, ya estamos ahí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la imagen que está muy padre. Y bueno, pues todo tuyo, chamana. Pues para entrar al tema, la verdad es que se me hizo mucho más importante compartir mi camino, ¿no? Y bueno, si quieren nos vamos a la siguiente. Yo nací en una familia católica, como la gran mayoría en este país, y empecé a tener muchísimas preguntas alrededor de por qué no hay mujeres que dan misa. En algún momento le pregunté a mi papá si no, por qué no poníamos una iglesia, que yo veía que era muy buen negocio. Veía diferencias entre hombres y mujeres y de repente en el discurso pareciera que todos éramos hijos de Dios, pero yo sentía que había diferencias. El entender por qué Cristo estaba en la cruz y por qué seguía sufriendo con esta imagen si Él se había sacrificado por nosotros. Entonces le di muchos dolores de cabeza a mi mamá y a mi papá con esto. Y si quieres vamos a la siguiente. Pero, ¿qué edad tenías cuando te hacías Pues estas mira, preguntas? desde los 6, 7 años ya, te imaginarás que cuando hago mi primera comunión en el catecismo me surgen mucho más preguntas, ¿no? Porque pues en la casa teníamos la gran fortuna de que estos temas se hablaban abiertamente y también nos enseñaban a cuestionar, ¿no? No a creernos lo primero que nos daban. Entonces los cuestionamientos vinieron cada vez más. Y si quieres vamos a la otra, porque aquí pasa, a los 14 años fallece mi abuelo, ¿no? Y antes de que eso sucediera, me avisan en el hospital que era momento de conseguir a un sacerdote. No te miento, era la 1 de la tarde, más o menos como ahorita. Y yo soy de la ciudad de Toluca, entonces salí buscando un sacerdote, me fui al seminario, no encontré a nadie que me pudiera ayudar para darle los santos óleos a mi abuelo. Y fui recorriendo cada una de las iglesias con la desesperación y la angustia, pues, de una niña de 14 años, ¿no? Y con todo el dolor de que mi abuelo favorito, pues, estaba a punto de trascender. Cuando finalmente
llego a una iglesia, un sacerdote me dice, oye, pero es que no son horas, ¿no? Es hora de comer. Y me molesto un montón y le digo, pues discúlpame, ¿no? Porque Dios no me habló por teléfono para avisarme que mi abuelo se iba a morir a la 1, ¿no? Entonces, obviamente por altanera, pues el sacerdote se enojó conmigo, iba conmigo mi madrina y, y finalmente accedió, ¿no? A darle los santos óleos a mi abuelo. Pero, ¿sabes? Desde ese momento como que terminó de romperse todo y empecé a hacer una búsqueda, ¿no? Desde chica también mi conexión con la naturaleza era muy fuerte. Mi mamá, yo creo que de forma empírica, también nos decía que cuando estábamos enojados o frustrados o teníamos alguna emoción que no podíamos sacar fácilmente, mi mamá nos mandaba abrazar árboles o nos quitaba muy chiquitos los calcetines pequeñitos, nos sentaba en el pasto y nos decía, no, no lo pises, siente el pasto, siente la energía del pasto en las plantas de tus pies. Oye, ese árbol que estás abrazando, ¿dónde está? Está fantástico ese árbol. Sí, Yo bueno, quiero ir a abrazarlo también. este en particular está en Praga. Ah, bueno, pues con mayor razón quiero ir allá. Sí, sí, la verdad es que quería como compartirles que es algo de las cosas que hago normalmente cuando viajo y cuando no también. En cada parque o a cada lugar a donde voy trato de sentir la energía a través del árbol y de dar gracias también por la vida, por estar ahí, por la energía, ¿no? Y también con la compasión de que todo está vivo, ¿sabes? O sea, como que eh, el entender que las plantas son seres vivos, que todo tiene una energía Oye, y que, pero el árbol, ¿qué tipo de energía transmite? Que se antoja tanto, ¿sabes? Un árbol. Y yo también la primera impresión que tengo es que quiero irlo a abrazar. ¿Qué tipo de energía transmite el árbol en especial que se antoja mucho abrazarlo? pues, cada árbol tiene su propia energía, pero lo que hace que te den ganas de abrazarlo son canales energéticos en donde nosotros podemos vaciarnos y dejar lo que ya no necesitamos y absorber la energía de la tierra. Porque no sé si has escuchado la teoría de que todos los árboles a través de estas raíces terminan de unirse y de comunicarse entre otros árboles. Oh, no, no Entonces, había oído de eso, fíjate. Pero pues está interesante. sí. Y el entender que el árbol nos puede calmar, nos puede ayudar a relajarnos, a cambiar nuestro estado mental, a soltar emociones que nos están haciendo daño y nos ayudan, son canales energéticos. Exacto, ¿no? O sea, como que un árbol transmite mucho sosiego, ¿no? Ujú. Entonces, como que Paz. siente uno es como un imán de paz, ¿no? Y el arraigo, Enrique, que también el arraigo nos ayuda a entender que estamos aquí y ahora, es regresar al momento presente. Ah, fíjate, es como un concepto así como budista, ¿no? Así me recuerda un poco ese, ese tipo de pensamiento. Luego, fíjate, es interesante lo que aquí en espiritualidad con mucha frecuencia no se habla de muerte, sino de trascender. Ujú. Y bueno, a ver, platícanos por qué realmente el concepto correcto es trascender y no muerte. Porque somos, somos una alma, un espíritu que hoy está encarnado en este cuerpo, pero el cuerpo sí tiene un tiempo de vida, pero nuestro espíritu es eterno
Entonces, trascender es cambiar hacia otra dimensión y dejar el cuerpo. Muy bien. Entonces, realmente uno se debe de preparar, no para la muerte, sino para trascender a otra etapa, diremos. Pues confiar en que, ¿sabes? O sea, no tenemos que vivir lo que tenemos que vivir, ¿sabes? Y disfrutar la experiencia de vida y confiar que lo que estamos viviendo tiene aprendizajes importantes. Ok. Y cambiar un poco la perspectiva en lugar de solamente vivir, es ir experimentando, pero al mismo tiempo hacernos un poco más sabios. Claro. Pero te interrumpí, bueno, ¿y por qué me decías que este fue un punto de quiebre, este asunto de la muerte de tu abuelo y la búsqueda del sacerdote y todo esto? Pues, ¿sabes? O sea, como que en ese momento me quedó claro que todos podemos ayudar al otro a trascender. Y no es, no necesariamente tiene que venir a alguien con una autoridad para decir cómo trascender, ¿no? Es algo que nosotros sabemos hacer así como nacimos. Nadie nos enseñó a nacer. Nacemos. Digamos, fue quiebre en el sentido de que me da la impresión como que perdiste la fe en el sacerdote católico. Sabes, como que en la institución, porque creo que en cuestión de religión, la religión es muy bonita, ¿no? Y tiene principios como muchas religiones, tiene principios similares, ¿no? Hace el bien, cuida al otro, cuida de ti, pero a final de cuentas el que como ser humano seas un pecador, conmigo no iba, ¿no? Y que no pudiera ayudar a mi abuelo a trascender, tampoco, ¿no? Entonces terminé de romper con el catolicismo en mi vida y claro, con grandes aprendizajes porque sí creo en Dios, ¿no? Hoy lo llamo Gran Espíritu o lo puedo ver en la naturaleza o puedo ver su gran obra en una puesta de sol, ¿no? Pero el entender que no estamos separados de Dios, ¿sabes? Y que no necesitas a un intermediario para conectarte con tu divinidad. Entonces, eso fue lo que me hizo empezar a buscar, empezar a hacer preguntas más ácidas. Y pues, aunque tuve maestros durante mi periodo de escuela, tuve maestros que son sacerdotes y tienen un nivel de cultura muy alto y de verdad es gente muy linda, ¿no? También se escuchan historias, ¿sabes? Que no conectan con el catolicismo, sino muchas veces llegan estos sacerdotes por otras situaciones o por condiciones, no necesariamente por vocación o por la intención de ayudar. Si tú recuerdas, Enrique, en tiempos de la Revolución, cuando las familias eran muy grandes, a un hijo lo mandaban a la milicia y al otro lo mandaban al seminario, porque la cantidad de familia no se daban abasto, ¿no? Entonces, pues como todos, ¿no? Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vocación, pues también me tocaron a lo mejor algunos sacerdotes que no era su vocación y no es que sean malos o que no hayan sido buenos sacerdotes, ¿sabes? Porque entrar en juicio tampoco ahora en el mundo chamánico tampoco es correcto. Creemos en... ¿Estuviste en escuelas católicas? No, fíjate que no. Sin embargo, pues la influencia, tuve muchos maestros de historia que eran sacerdotes, muchos. Pero sí hay una tendencia, había una tendencia pues al catolicismo en la escuela.
Muy bien. Y pues bueno, ¿no? Cuando empiezo a romper con todo esto, pues ya te imaginarás, iba a misa y escuchaba el sermón y de repente yo decía, me late que la gente no estaba escuchando, ¿no? Porque lo que transmitía es, pues, lo que te decía un poco, ¿no? No todo mundo aprende a hablar en frente de una audiencia, no todo mundo tiene la capacidad de liderar espiritualmente y me tocaron ejemplos pues complicados que me ayudaron como o me fueron empujando del catolicismo. Entonces, si quieres, vamos a la que sigue. Y pues empezó la búsqueda, Enrique. Traté todo lo que te puedas imaginar. Empecé a hacer meditación, todo tipo de meditaciones. Empecé con meditación vipassana, meditación dinámica, desde sentarte en flor de loto, en silencio, escuchar tu respiración. ¿Qué diferencia hay entre esas tres meditaciones? A ver, platícanos así brevemente. Pues fíjate que no estamos entrenados a sentarnos y escuchar nuestro cuerpo, ir hacia adentro. Entonces, de repente, cuando nuestra mente está muy activa, las meditaciones dinámicas lo que ayudan es, habla de diferentes tiempos en los que haces alguna actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que empiezas a vibrar, o sea, permites que tu cuerpo empiece a vibrar y durante 15 minutos estás vibrando y respirando. Y luego hay otros 15 minutos en donde bailas y la idea es empezar a sentir la energía creadora dentro de ti, cómo empieza a fluir a través de este movimiento. Entonces, al final... ¿Esa sería la meditación dinámica? Dinámica. La vipassana es te sientas ojos cerrados, a respirar, a meditar. O sea, a meditar es ir hacia adentro, ir contigo, volver a contactarte, ¿no? Volver a contactar tu ser, tu centro, tu corazón. Y la meditación dinámica ayuda a un proceso de catarsis físico en donde la mente se cansa para poderse sentar con calma. Porque muchas veces nos sentamos a meditar y empiezas a pensar, chin, se me olvidó comprar esto en el súper, o no pagué la luz, y empiezan todos estos pensamientos a llegar, ¿no? A la mente. Entonces, estas formas de meditación te van llevando a una pausa mental y a que puedas estar contigo mismo. Incluso el yoga también es una forma de meditar. Si haces ejercicio, sí, obviamente te estiras, generas fuerza, fortaleces ciertos músculos en diferentes posturas, pero al final lo más importante del yoga es la meditación. Es volver a contactar contigo. Y la meditación tántrica es de mucha respiración. Te lleva a un nivel de respiración constante, rápida, profunda, porque no sé si sabías, pero respiramos solamente el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Entonces, nos mantenemos vivos, pero no necesariamente oxigenamos suficiente para todo el consumo de oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Entonces, todos estos caminos me fueron llevando a probar más cosas, ¿no? Me certifiqué como instructor de yoga, de Hatha Yoga. Durante
alrededor de unos 10 años hice meditación tántrica. Llevo más o menos 25 años en este camino de búsqueda, ¿no? Y llevo 10 en el mundo chamánico. Me metí a cursos de sanación, de Reiki, de manejo de energía, de entender como un poco lo que me preguntabas hace rato, Enrique, de cuál era la energía que sientes en un árbol o en una planta, ¿no? Si hacemos un ejercicio muy fácil y ponemos nuestras manos una frente a la otra, podemos sentir en la palma de la mano, ¿no? Podemos sentir que se siente algo como calor. Un calor, sí. Si mueves tus manos un poco, muy suavemente, si las rotas, se siente como un imán. Cierto. Esa energía es parte de nuestro campo áurico y de la energía que no vemos, pero que sí somos capaces de percibir. Oye, ¿qué son las mancias? El tarot, la lectura de mano, todo lo que es un método adivinatorio. Lo que es quiromántico. También yo lo conocía como quiromántico, ¿no? Exacto, son las mancias, son muchas, ¿no? Movimiento de péndulo, tarot, baraja española, el café, ya sabes, ¿no? Y luego los de abajo, los que están abajo en Osho, dice. Sí, Osho es un líder espiritual indio que desarrolla diferentes formas de meditación para llevarte a estados de conciencia alterados para que regrese tu poder hacia a ti, ¿no? Entonces, tiene altamente recomendable. Puedes encontrar libros. Realmente lo que él dio fueron pláticas. Nunca escribió nada, pero el equipo que lo siguió empezó a ponerlos en libros dependiendo de los temas. Y es un camino para explorar muy interesante por los que puedan estar en la búsqueda. Osho es definitivamente, yo creo que es un gran maestro. Desde mi punto de vista vino a cuestionarme todo lo que yo creía que sabía, y empezó a cuestionarme lo bueno y lo malo, mi idea de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, la justicia también, ¿no? Y Gurdjieff es un psicólogo moderno que empieza a poner diferentes ejercicios mentales para que tu cabeza pueda estar con tranquilidad. Por ejemplo, hacen conteos numéricos. Entonces le llaman a un conteo circular para que te concentres en los números, que es lo más neutral que conocemos los seres humanos. Entonces tú empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, y así, ¿no? Entonces vas haciendo un círculo con los números para que tu mente empiece a descansar y a enfocarse en la respiración y solamente en los números. Y cuarto camino es un camino que se dedica a estudiar lo que ellos denominan a los iluminados. Entonces, ellos tratan a través del conocimiento entender cómo puedes estar presente, lo que ellos le llaman presente. Y ellos afirman que, por ejemplo, estos grandes compositores de música clásica o estos grandes pensadores estaban
en tiempo presente. Toda su energía estaba en ese momento. Y por eso pudieron componer esas piezas tan hermosas o desarrollar un pensamiento mucho más profundo porque podían estar en tiempo presente. Y bueno, el budismo también fue un camino que se me hizo súper, súper interesante, que habla de tener pensamientos correctos, porque teniendo pensamientos correctos puedes tener palabras correctas, puedes tener acciones correctas y habla de esa forma mantenerte también en un estado presente o en un estado de aquí y ahora. Oye, pero, a ver, perdón que te interrumpa. A ver, en la lámina anterior nos hablabas de que había sido un punto de quiebre, pero ¿cómo? Una cosa es que ya no creas en una religión o en una iglesia, y otra cosa es elegir estos caminos tan profundos. ¿Cómo fue ese salto? Porque pues yo puedo, pues, pues digamos, me podría volver agnóstico si tú quieres, pero ¿cómo eso no me... Una cosa es eso y otra cosa es ya elegir estas vías tan profundas. ¿Cómo fue esto? Pues, sabes, yo creo que un poco lo que dices, el poder ser agnóstico te llevaría a un estudio profundo de todas las religiones, ¿no? Para poder decir que no quieres creer en ninguna o en nadie, ¿no? Para mí, el entender que sí creía en Dios y que sí sentía y siento la divinidad en mí y en el otro, era buscar diferentes caminos en donde yo me sintiera en contacto con eso. Y por eso fui eligiendo diferentes caminos que, sabes, no te restan, al contrario, te van sumando términos y desde mi punto de vista tú vas haciendo tu propia religión. A final de cuentas, el catolicismo lo lleva la persona y aunque las reglas son muy claras, pues lo practicamos de diferente manera cada quien. Para mí, esta exploración de conocimiento y de experiencia me ha sumado a entender mi propia forma de religión, ¿no? Aunque, son de las cosas que quería dejar claro, el chamanismo no es una religión. ¿Qué pasamos? ¿Seguimos avanzando? Sí, si quieres, te platico cómo llego aquí, ¿no? Exacto. Pues en esta búsqueda y en estos caminos en los que de repente has escuchado esta frase de que si el alumno está listo, el maestro aparece. No lo había oído. ¿No? Bueno, se dice en el mundo espiritual que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo fui buscando diferentes maestros, pero con un pensamiento muy analítico, lo que te platicaba que de niña empezaba a cuestionar, seguí cuestionando, ¿no? Seguí cuestionando lo que iba experimentando. Y claro, en el camino te encuentras, pues, charlatanes y pues parte de la experiencia también como para ver en dónde haces mejor comunión o en dónde congenias con la idea, dónde vibra mejor tu ser con lo que estás escuchando. Y entonces me invitan a un taller y me dicen, oye, es que vienen unos chamanes que van a dar un taller, vamos, es en Tepoztlán. Ah, pues vamos. Enrique, de verdad nunca me cuestioné, no sabía qué era el chamanismo, pero mi intención o mi motor interno me decía, ve. Para esto
en mi vida yo me caso, no me caso por la iglesia, me caso a los 25 años, me divorcio a los 30, me separo ya, me termino de separar a los 32 y en ese tiempo es cuando me dicen de este taller. Y entonces voy y me recibe la foto de abajo, algunos lo conocerán, pero es uno de los Caifanes. Entonces yo llego a este lugar que la foto está ahí, esa palapa es una palapa gigantesca, donde pueden caber sentados en círculo alrededor de unos 40 o 50 personas. Y yo voy subiendo la escalera, está este jardín y me recibe con un sahumerio para pasarme el humo y limpiar mi aura para llegar al lugar donde se iba a hacer el retiro. Me recibe uno de los Caifanes y obviamente mi mente súper analítica y juiciosa fue, no, bueno, esto va a ser para rockstars, ¿no? Y solamente, y a lo mejor no es lo que yo quiero, y bueno. Y entonces me recibe un hombre americano, norteamericano, pues yo creo que de 1,95 aproximadamente, al rato verán la foto, blanco, con una trenza atrás, el cabello también blanco, los ojos azules. Me abraza Enrique y me dice, ¿no quieres tener hijos? Obviamente fue así de, espérame tantito, pues ¿dónde se ve, no? Claro. Yo dije, no puede ser que lo sepa, ¿no? Y me dice en ese momento, pero no te sientas mal, porque no todo mundo venimos a tener hijos. Bueno, Enrique, me quitaron no sabes cuánto peso de encima, porque por esta idea de social, de que eres mujer y por ser mujer tienes que ser madre. Y más en un país tan católico, ¿no? Claro. Que Y no hay han opción. arraigado mucho ese prejuicio, ¿no? Y no hay opción, ¿sabes? O sea, pareciera que te orillan a, cuando yo platico con mi mamá, porque como bien dices, esta sociedad nos va empujando y cuando estás con el novio te dicen, no, ¿y cuándo te casas? Y cuando te casas, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Y cuando viene el hijo, ¿para cuándo el otro? ¿No? Y es un empuje de la sociedad sin ayudar a que cada quien encuentre su propio camino. Y es que es muy patriarcal también, o sea, y ya las mujeres ya tienen asignado un rol y ya no se pueden salir de eso, ¿no? Exacto. Y sabes, aunque yo tenía mucho rechazo a todo lo que significaba tener hijos y ser la mujer de casa y esperar a que el marido me mantuviera, aunque hay un rechazo muy fuerte y trato de no llegar ahí, sí sentía una culpa. Y una culpa muy fuerte por pensar en, soy una mujer sana, podría tener hijos, ¿sabes? Pero no era mi deseo, ¿no? Entonces, cuando el chamán me dice, no es necesario que los tengas, no te sientas mal, pues, te das de cuenta que dije, bueno, pues de aquí soy. Ya te conquistó. Y aún así, cuando empieza el taller, Viendo aquí. sí, precisamente, y quien toca el tambor, era el chamán. Mira, qué curioso. Bueno, Pero es que está bien, más. mira, ya nos podemos ir ahí, porque ahora sí, ¿no? Ya cuando yo empiezo a ver todo el chamanismo de frente, pues se quita
el misterio y el concepto erróneo de que son médicos brujos, si son charlatanes, si son Hechiceros. magos, si hacen magia negra, si hay sacrificios, ¿no? Si te agarran a varazos, ¿no? Y te limpian con ramos, y no, la verdad es que si es una religión o si solamente las mujeres o solamente los hombres pueden ser chamanes y no, Enrique. O sea, son de los conceptos erróneos que tenemos y tenemos un montón. O sea, cuando empiezas a cuestionarte por qué pensamos lo que pensamos, empiezas a darte cuenta que no tenemos tanto conocimiento y que muchas veces creemos lo que alguien más nos dijo y no nos damos la oportunidad de nosotros investigar, ¿no? Y casi siempre nos lo imaginábamos en una cabaña, en la selva, ¿no? Con taparrabo, y casi siempre practicando magia negra y todo un halo de misterio, pero como un personaje que por un lado, pues sí lo requieres, pero por otro lado así como que lo repudias, ¿no? Recurres a él porque es cuando te urge alguna cura, ¿sí? Pero si no, pues ni lo conozco, ¿no? Y luego lo más extraordinario ahorita es haber conocido una mujer que sea chamán. O sea, eso para mí es muy novedoso y pues me da mucho gusto que estén cruzando esa frontera, ¿no? Pues mira, ahorita que ya entremos en materia, pero las cosas que también quería como desmitificar es, ¿sabes? Cada chamán tiene una planta de ayuda, pero no sé si has escuchado, pero durante mucho tiempo han empezado a hablar de ceremonias de ayahuasca y de peyote y Sí. todo esto, pero más en un tono pues de divertimento o de exploración más allá de profundización y de espiritualidad, ¿no? Entonces, también entender que no todos los que están haciendo las ceremonias son, son chamanes, ¿no? Eh, y decirte que no es excluyente, o sea, realmente el chamanismo no es excluyente de hombre, mujer o quimera, no importa la decisión que tengas tú con tu cuerpo, porque es una parte de tu vida, pero si tu camino es ser de ayuda al otro en el mundo espiritual, no, no hay sesgo en cuestión de la sexualidad. Entonces es un camino muy interesante, incluso tampoco hay un sesgo en la religión. Hay chamanes que practican la religión judía, hay chamanes que son católicos o budistas. Eh, cada chamán entiende que el camino en donde nació, el camino espiritual o el camino religioso con el que nació, tiene un aprendizaje profundo y ayuda a llevar la espiritualidad a un siguiente nivel. Entonces, podemos decir de entrada que el chamán es un maestro espiritual. Podríamos decir que el chamán es Digamos, en un primer, guía, un guía. es un guía Muy bien. espiritual. Y ahorita te voy a platicar, hay muchos tipos de chamanes. Podemos entrar a decirte que el chamanismo es una forma de espiritualidad de las primeras que existen y que no hay registro porque empezaba precisamente cuando no había escritura, pero ya se hacían ciertos rituales y ya existía este hombre sabio en cada tribu que tenía mayor información o que se conectaba mejor con la naturaleza para poder sanar en diferentes niveles. También podría decirte que el chamanismo habla de una multidimensión, que somos mente, cuerpo y espíritu. No solamente somos
una cosa ni estamos separados. Somos la combinación de estas 3 dimensiones, y que tanto entender que tenemos que cultivar la mente como el cuerpo, como el espíritu. ¿Qué tipos de chamanes hay? Hay muchos, porque cada tribu fue obviamente aprendiendo y creciendo con lo que tenía alrededor. Entonces hay registro, Enrique, de, por ejemplo, baños de temazcal, donde nosotros le llamamos temazcales, pero son baños muy similares que puedes encontrarlos en todas partes del mundo, porque era una forma de llegar a conectarte con la espiritualidad. El aprender también que todos los elementos de la naturaleza tenían un rol importante en nuestra vida, y que cada uno de estos 4 elementos también vienen ligados con los 4 puntos cardinales y con la sabiduría de cada animal y de cada planta. Se honra a cada uno de estos elementos porque traen mucha sabiduría a nuestro camino. Y podríamos pensar si el chamanismo funciona para una vida moderna como la que tenemos hoy, ¿no? Porque podrías pensar, pues claro, cuando estabas en una tribu, en medio de la selva o en medio del desierto, pues sí, o sea, la práctica chamánica podría darse naturalmente, ¿no? Pero la verdad es que la espiritualidad chamánica lo que nos ayuda es a entender, por ejemplo, que nuestras lágrimas son agua sagrada y que tenemos que aprender del agua para dejar que nuestras emociones fluyan y nuestros dolores salgan. Que el entender que cuando el agua le das permiso de fluir, es agua limpia, es agua potable, porque cuando tú mantienes el agua estancada, se empieza a echar a perder. Y eso nos pasa. Cuando no podemos sacar nuestras emociones, nos empezamos a echar a perder nosotros. Lo que te platicaba de los árboles, la tierra, entender que nuestro cuerpo es la representación de la tierra, lo material, lo tangible, y que este cuerpo y la posibilidad de experimentar la vida es sagrada. Y sagrado quiere decir algo que proteges, algo que cuidas, algo que es sacro. Por eso de ahí viene lo sagrado. Entonces, obviamente el aire y la respiración, el entender el gran poder que tiene el aire de destruir o de darnos una tarde de brisa fresca en el rostro y disfrutarlo, ¿no? Entonces, el entender cómo este aire vive en nuestro cuerpo y cómo sin él, pues no somos nada. Oye, ya hablas del neochamanismo y el chamanismo tradicional. ¿Qué diferencia hay ahí? El chamanismo tradicional son estas culturas y estos chamanes que se han pasado como en un linaje o en una línea, como esta sabiduría que se pasa de boca en boca al otro. Ese es el chamanismo tradicional, y encuentras estas tribus que todavía existen en el Perú o en la parte norte. O sea, todas estas tribus tienen estos ritos o estos conocimientos Ancestrales, diremos. antaño,
¿no? O sea, de ancestrales, podrías pensarlo, ¿no? El neochamanismo lo que ha hecho es, con la posibilidad que tenemos de viajar y de conocer, hoy se hacen estas grandes sesiones de chamanes de todo el mundo, y el neochamanismo lo que hace es tomar prácticas de otras tribus con otro conocimiento para incorporarlas a la vida de hoy. Muy bien. Luego dices, ¿cómo se elige a un chamán? Hay varias formas de hacerlo. Hay tradiciones en las que te dicen que naces chamán y entonces el chamán anterior designa que por tu nacimiento naciste con esa capacidad. Hay quienes han tenido experiencias de vida o muerte que también han decidido tomar el camino del chamán al servicio del otro. Y hay quienes a través del estudio, de la práctica, de aprender los rituales, de llevarlos a cabo, se elige también a través del sabio de la tribu. ¿Qué sería tu caso? Que es mi caso. Muy bien. A ver, aquí, platícanos aquí, a ver. Pues mira, te presento, es el chamán y fundador de la Escuela Internacional de Chamanismo, el que está en la esquina superior derecha. Él es Tom, se llama Don Tomás Lake. Él es un chamán ungido tanto en Perú como en México. Es el que te dio el abrazo. Él es el que me dio el abrazo. Él es el que me leyó leyó mi energía y mi intención de vida. Y él, a través de esta escuela, te enseña prácticas de cómo llevar la espiritualidad a tu vida diaria. Cosas muy simples como un temazcal, le llaman círculo de sanación, en donde se hace una pregunta al grupo y cada uno va respondiendo, ¿no?, la pregunta desde el corazón. Una de las grandes enseñanzas de esta escuela es entender que el camino más largo es el conectar nuestra mente a nuestro corazón, porque a veces no estamos conectados. Y entonces, por ejemplo, lo que ves en la esquina inferior izquierda es una mesa, que es como una especie de altar, y es una forma también de tener la espiritualidad de forma práctica, en donde tú decides cuáles son los elementos que tienes en tu mesa o en tu altar, y no es por una cuestión de adoración, sino es algo muy práctico. Es entender que tu corazón está al centro y pedir, ¿no?, poner tu intención para manifestar cosas en tu vida diaria, ¿no? Entonces la espiritualidad no se pelea con nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicarnos. Puedes poner en tu altar o en tu mesa, puedes mejorar los diálogos que tengo con mi mamá, o tratar de hablar con mayor fuerza o con mayor pasión, o puedes poner cosas tan básicas. Un compañero ponía su tarjeta de crédito ahí al centro, ¿no? Y lo ponía por dos cosas. Una, porque tenía que pagar una deuda y decía, con esto me queda claro que todos los días que reviso mi mesa puedo recordar que tengo una deuda que pagar y tengo una intención muy clara de qué es lo que quiero. Y la otra forma que decía que era muy práctico, porque pues como no la traía en la bolsa, pues no la podía usar y no podía endeudarse más, ¿no? Entonces, la espiritualidad es, ¿sabes? Es cómo te ayuda a
por ejemplo, estar preparado para una junta de negocios. A ver, O, fíjate, perdón que te interrumpa, que es sí, algo muy importante, ¿no? O sea, el hecho de ser chamán no excluye que tú lleves tu vida cotidiana, que tú trabajes en lo que tengas que trabajar, no te entorpece, no te absorbe de tal manera que tengas que dejar todo lo demás. ¿Estoy en lo correcto? en lo correcto, porque, o sea, digo, me encantaría, si tú me dices, a mí me encantaría tener la posibilidad de vivir en la naturaleza, en un bosque y dedicarme a ser chamán, pero ¿cómo adquieres y cómo entiendes la vida del otro si tú no tienes la experiencia, ¿no? Y una de las cosas que de este camino que me gustó mucho, Enrique, es que habla de amor y aceptación incondicional. Y primero es a ti mismo, es aprender a amarte y aceptarte incondicionalmente para poder ver al otro con amor y aceptación incondicional. Y es un viaje, es un proceso complejo y no es una prueba superada, ¿sabes? Es todos los días esa práctica. Oye, y en lo cotidiano, ¿cómo has sentido que te ha ayudado? ¿Cómo le podemos decir a la gente, esta es una opción que te va a ayudar? ¿En qué cosas así concretas? Pues, por ejemplo, ¿no? Los jefes, ¿qué tipo de jefes te tocan? ¿O qué parejas te tocan? Eh, ¿O qué parejas escoges y no te das cuenta que las escoges? ¿Qué mensaje, ¿no? Tienes alguien a lo mejor o que te cae muy bien o que te cae muy mal. Y cómo entiendes que la persona que está ahí es un maestro para ti y que tú tienes algo que aprender. Entonces, en la vida diaria puedes decir, híjole, mi jefe es un idiota, no sabe nada, yo hago su trabajo, eh, me complica la existencia, no me deja crecer, me tapa la posibilidad de seguirme desarrollando. Pero al hacerte responsable de ti, decir, ok, yo estoy aquí, este es mi camino. Y la persona que está enfrente de mí, este jefe que pareciera que es más un obstáculo que una ayuda, ¿qué me tiene que enseñar? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Cómo te vuelves responsable de tu vida? ¿Sabes? Y bueno, aquí la intención es las bases de este camino, un poco lo que platicaba es amor y aceptación incondicional y herramientas diarias, Enrique, intención. ¿Cuál es mi intención de este día? ¿Cómo amanezco hoy? Qué quiero que pase hoy en mi día? ¿Cómo protejo esa intención que, que sea para bien mío y que no dañe a nadie, no me dañe ni a mí ni al otro? Purificar mi intención, ¿ok? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué lo quiero lograr? Por ejemplo, un ascenso en el trabajo, ¿ok? Puedo poner, mi intención es crecer al siguiente puesto, ¿ok? Perfecto, está bien. ¿Cómo protejo esa intención? Ah, bueno, yo quiero ser director de X lugar porque creo que puedo hacer algo que pueda ayudar a más personas. Si lo hago desde mi intención simplemente por buscar el poder, esta herramienta me ayuda a entender por qué lo quiero. Y si es así, ¿qué estoy dispuesto a ganar o qué estoy dispuesto a perder por obtenerlo? ¿Cómo purifico esa intención para que sea para mi mayor bien? Y me doy cuenta de que eso es lo que quiero, en el arraigo, en el decir estoy aquí y ahora y este es el lugar en donde estoy y quiero ir hacia allá. La actitud de gratitud es
dar gracias por lo que tenemos. Enrique, muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y estamos pensando en, es que yo quiero eso, lo que está allá, y hacemos menos o no valoramos lo que sí tenemos. Y somos muy afortunados, ¿sabes? El tener un techo, el tener que comer, el tener un trabajo, el poder estar en contacto con la gente que amas, el poder tomar agua. O sea, de verdad somos muy afortunados. Y el darte cuenta de forma constante cambia tu vida. El dar gracias por caminar, por respirar, por amanecer, por ver, por oler, eso nos puede cambiar nuestro día a día constantemente. El ser compasivo con el otro, ¿no? Muchas veces vamos en el tráfico y ya le estamos tocando el claxon al otro o lo insultamos, pero nunca sabes qué es lo que le está pasando al otro. Entonces, entender que hay veces que tú te equivocas y te puedes pasar un alto o sin querer te le cerraste a alguien porque estás distraído o traes algo que te mortifica o traes un dolor muy profundo y te distrajiste. Entonces, entender que el otro también puede ser igual que tú, no es diferente. El entender que todos estamos en el mismo lugar, que todos somos maestros y que todos somos alumnos. Oye, se nos está acabando el tiempo. Todos estos aspectos estamos viendo el chamanismo como una espiritualidad, como una filosofía, pero como práctica, ¿qué lo distingue de otro, por ejemplo, del budismo, de otras formas de vida? ¿Qué es lo que distingue al chamanismo? El contacto con la naturaleza. Lo que te platicaba, eso es como el común denominador en todo el mundo. Los chamanes siempre están en contacto con la naturaleza. Haces viajes de animales de poder para entender qué otras características tienes y la sabiduría de los animales la traes a tu vida como guías. ¿Cuáles son esas herramientas chamánicas que mencionas? Lo que te platicaba, los viajes, hace rato te decía que la meditación es ir para adentro, ¿no? Entonces tú cierras ojos y vas hacia adentro en una meditación. En un viaje chamánico, vas hacia afuera. Tu conciencia, tu espíritu, tu energía va hacia afuera, va en la búsqueda. Entonces, esa es otra. El temazcal es otra. Las ceremonias de fuego, la respiración en una ceremonia de tambor. Ah, mira, aquí está lo que nos comentas. Eh, Introducción al taller de mesa, ¿eso qué es? la mesa es lo que te platicaba, es este pequeño altar en donde tú decides con elementos, ponemos piedras o cristales, la sanación de elementos del mar, donde traigas la sabiduría del agua a tu mesa, donde permitas o pidas que algo fluya, que algo se vaya, o le puedas pedir al sol que se ponga en su ocaso y te traiga el final de algo. Oye, pues todo muy interesante y finalmente el tiempo nos comió. ¿Qué nos recomiendas para todos aquellos que queremos profundizar más en el chamanismo? ¿Cómo tú nos podrías orientar sobre los retiros, los cursos y demás? Pues sí, mira, ahora con tema de pandemia hemos quitado algunos de los talleres hasta realmente tener los espacios y la seguridad de la gente que asista, pero sí estamos dando sesiones uno a uno, viajes de animal de poder, eh, prácticas para poner tu propia mesa, tu propio altar y la profundización del chamanismo, pues con todo gusto estoy a su disposición. Bueno, amigos, tomen aquí esos datos.
se nos acabó el tiempo. Híjole, chamana, perdón, chamana. Estuvo padrísimo y lástima que ya no tuvimos más tiempo. Esperemos en otra ocasión hacer otra entrevista donde podamos profundizar en algunos conceptos. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique, por invitarme. De verdad te agradezco mucho. Amigos, los invitamos para el próximo miércoles para que veamos otro tema de gran interés espiritual. Hasta la próxima. wowmx.tv. wowmx.tv.